Amigos y amigas, qué bueno poderles saludar de nuevo por este medio. Espero que mis comentarios les sean de utilidad y como siempre, pues si no lo son, simplemente ignóreme. Eh, estamos viviendo por el mes hebreo llamado Nisan. Nisan en hebreo significa milagro, o sea que este es un mes de milagros. En el mes de Nisan fue cuando fue liberado el pueblo de Israel de Egipto y según relatan los textos, em, Israel estaba esclavizado en Misraín. Misraín, que es traducido al español como Egipto, en hebreo significa reducción, limitación, reducción de mente. Es decir, pues ellos estaban reducidos en su mente, en pensamientos muy reducidos que los hacían pues estar esclavos. A veces estos pensamientos reducidos nos hacen estar esclavos del miedo, de la ansiedad, del, del temor, aquel que nos enferma. En estos procesos que están viviendo la humanidad con esta pandemia, sin duda estamos viviendo procesos de temor y de ansiedad y de miedo. ¿Qué es el miedo? Es toda amenaza real o psicológica en la cual yo me esté exponiendo en este momento, en este instante, y pueda causar daño físico o daño psicológico. Eso es el miedo. Ante el miedo, pues existen tres reacciones. O lo atacamos, ese agente que nos está generando miedo, huimos de él o nos paralizamos. Usualmente huir y atacar nos ayudan porque disminuye el estrés. Pero cuando nos congelamos y no sabemos qué hacer, eso nos enferma. La ansiedad es el miedo a aquello por venir, a aquello que puede ocurrir. El miedo es el temor a la amenaza latente en ese momento, en este instante. Y la ansiedad es el miedo a aquello que pueda venir en el futuro, a esa amenaza real o psicológica. Es decir, actualmente muchas personas tienen miedo al contagio y tienen ansiedad por lo que va a pasar después, por la parte económica, por la parte financiera. Obviamente porque somos seres que creamos, que producimos y al no producir, al no crear, sabemos que no hay cosecha y al no haber cosecha eso genera ansiedad. Entonces las personas están viviendo miedo y están viviendo ansiedad en este proceso. Lo ambivalente de este asunto es que el miedo y la ansiedad son factores de riesgo para que nuestro sistema inmunológico disminuya y por lo tanto podamos ser más proclives a adquirir este u otros virus o formar nosotros en nuestro interior enfermedades que se denominan psicosomáticas. Es decir, también estamos en esta estrechez de mente, en esa limitación de mente llamada Misraín en hebreo. Es decir, también estamos viviendo nuestro propio Egipto. ¿Y cómo nos liberamos de este Egipto? ¿Cómo nos liberamos de este Misraim? Pues el igual como se libró el pueblo de Israel, elevándonos espiritualmente. No hay de otra. La ciencia nos ayuda, pero entre más estudiamos ciencia, esta más nos conduce al eterno, a que existe un creador, algo sobrenatural. Los científicos de la vieja escuela lo decían. Pascal decía, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te atrae a Dios. Galileo Galilei decía que las matemáticas es el lenguaje con que Dios creó el universo, porque todo el universo está formado por matemáticas, por geometría, por cálculo. Es decir, el Eterno como un gran arquitecto de todo el universo ha planificado y ha condensado todo de manera tal que así está funcionando. Este virus en realidad es una bendición porque nos está protegiendo a nosotros de algo peor.
políticamente, militarmente, habían muchas diferencias entre las potencias y todo apuntaba a una tercera guerra mundial. Este virus viene a detener eso. Nosotros mismos, como co-creadores, co-administradores de este mundo, lo estábamos destruyendo, contaminando el aire. Si en este momento estuviéramos en las playas, estuviéramos contaminando el mar, lo estábamos destruyendo. Hemos acabado con muchas especies de animales y de plantas. Entonces, ¿qué hace este virus? Nos resguarda. O sea, al final, probablemente quizás nosotros éramos el virus de este mundo porque lo estábamos destruyendo en lugar de administrarlo y cuidarlo. Dicen los abuelos, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, y quizás en estos momentos estamos valorando el hecho del mundo en el que vivimos. Estamos viviendo como autómatas. Hay personas que viven 70 años un día, haciendo lo mismo todos los días, como el hámster en su rueda. Nos levantábamos temprano, íbamos a trabajar, comíamos lo que podíamos en la calle, regresábamos en el tráfico, llegábamos a comer, a dormir, a ver algo quizás en la televisión, estar ahí en las redes sociales, luego a dormir y al otro día lo mismo. En cambio, en este momento tenemos la oportunidad de apreciar nuestras casas. Nuestras casas ya no se vuelven dormitorios, ahora sí son viviendas. Estamos platicando más con nuestro cónyuge, probablemente conociendo mejor a nuestros hijos, conociéndonos más a nosotros mismos. Era necesario. Por lo tanto, es una bendición y es algo por lo cual debemos de agradecer. Cuando el pueblo de Israel es liberado entonces de Misraín, de Egipto, de su limitación mental, tienen un camino hacia recibir la Torá. Torá significa la instrucción, para que ellos pudieran nuevamente ser instruidos, porque venían de un mundo limitado al paganismo, a la santería, a la brujería, a la hechicería. Estaban limitados en sus ideas, en el ritualismo. Nosotros estamos saliendo de ese ritual. Esto no es religión, esto es espiritualidad. Las neurociencias nos enseñan que existen 4 tipos de cerebro. Y leemos también en los textos bíblicos que existen 5 tipos de alma. 4 se trabajan en este mundo, que están alineados a los 4 niveles cerebrales. Entonces la ciencia nos conduce a conocer más de Dios y más de nosotros mismos, cómo nosotros funcionamos. Por cierto, hay un artículo muy interesante del doctor Sadak Godoy, que precisamente el día viernes 11 de abril estará siendo entrevistado en Univisión por la noche, donde él estará exponiendo la partícula de Dios. Todos tenemos esa partícula de Dios. De hecho, el ADN concuerda, el mismo valor numérico de ADN concuerda con el mismo valor numérico del nombre de Dios. Es momento que despertemos esa chispa de espiritualidad. ¿Qué hacemos entonces para trabajar este miedo y esta ansiedad que ha generado toda esta pandemia? Tanto el miedo a ser infectado, al adquirir la enfermedad y a morirme, porque eso es lo que pasa, miedo a morirse, como la ansiedad de qué vamos a hacer después, cómo voy a pagar, cómo voy a trabajar, y todo eso genera zozobra en uno mismo, no te permite crear. Pues en todo este camino que recorrieron pues los israelitas hasta el monte Moriah para estar preparados para poder recibir la Torá, y también es increíble porque en ese mismo camino Yeshua estuvo 40 días con sus discípulos después de haber resucitado, compartiendo y preparándolos a ellos precisamente para ese día de Subot o de Pentecostés. Los judíos reciben la Torá, los cristianos reciben al Espíritu Santo, pero debiesen estar preparados. Y en este camino de 7 semanas, que cada semana tiene 7 días, tenemos que trabajar, es bien interesante. 7 días, 7 semanas, para preparar nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es lo que controla la emoción controla el estrés y por lo tanto nos va a brindar salud física, mental y espiritual. En esta semana se va a trabajar el amor. Sí, esa fuerza sobrenatural que todos tenemos, dada por el Eterno, para poder
vencer cualquier vicisitud. 3 cosas permanecen, dijo Pablo: la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de todas es el amor. El amor es la que nos contiene. Amor es: tú estás bien, yo estoy bien. Amor no es: tú estás bien, yo estoy mal. Amor no es: yo estoy bien, tú estás mal. Amor es: tú estás bien, yo estoy bien. Es trabajar activamente por tu felicidad, aunque no me incluyas en tu proyecto de vida. Pero si tú estás bien, yo estoy bien. La benevolencia. Amor es el componente que individualmente es el más poderoso y necesario en la vida. Es el origen y el fundamento de las interacciones humanas. Es tanto dar como recibir. Nos permite llegar más alto y más allá de nosotros mismos, vencer nuestro ego, sentir a la otra persona y que esa persona también nos sienta a nosotros. Es la herramienta por medio del cual podemos sentir la excelsa realidad de Dios. Amor en el amor. Hazte estas preguntas. ¿Cuál es mi capacidad de amar a otra persona? ¿Tengo problemas de amar? ¿Soy mezquino o egoísta? ¿Me cuesta dar, entregar a otro también mi vida? ¿Tengo lugar para otro? ¿Permito que haya lugar para alguien más? ¿Le temo a mi vulnerabilidad, a abrirme y ser lastimado? ¿Cómo expresamos nuestro amor? ¿Soy capaz de comunicar mis verdaderos sentimientos? ¿Me contengo a expresar mis sentimientos por medio de la reacción del otro? ¿O por el contrario, expreso con frecuencia mucho amor demasiado pronto? ¿Malinterpretan otros mis intenciones? ¿A quién amo? ¿A quién ama usted? ¿Amo solamente aquellos con los que me siento vinculados o que se vinculan conmigo? ¿Tengo la capacidad de amar a un extraño y tender la mano solidaria a alguien que no conozco? ¿Expreso amor solamente cuando me es cómodo? Reflexiona en esto y esto te ayudará. Hay un ejercicio que puedes hacer el día de hoy, una tarea diaria que quiero compartirte para poder vencer el temor, el miedo y la ansiedad. Encuentra una nueva manera de expresar hoy tu amor al ser querido con el que estás conviviendo, quienes están en tu casa. Recuerda, el amor echa fuera al temor.